todos ustedes. Estamos nuevamente aquí para hablar temas de salud, aunque ya yo veo que ustedes se me fueron adelante. Nosotros hemos desarrollado hoy el tema por motivo de que hoy 25 de abril es el día de la violencia infantil. O sea, en contra de la violencia. En contra de la violencia infantil. Entonces nos gustaría que usted nos pueda ampliar, doctora. Bueno, ese tema sería muy bueno que lo discutiéramos con un psicólogo infantil, ¿verdad? Pero como bien he escuchado de parte de ustedes en su participación anterior, en los tiempos modernos hay una línea muy estrecha entre lo que es corrección, educación y maltrato o violencia. Porque obviamente la violencia, como cualquier tipo de maltrato, no tiene que ser solamente físico. Hay cosas que yo veo a veces que son más duras para mí solamente verlos que tal vez ve un pecozón o una nalgadita, porque de momento un niño hace algo malo y la mamá le da o le intenta, ¿verdad?, que una palabra o un gesto de desprecio, que son hirientes, a veces mucho más hirientes que el maltrato físico per se, porque yo creo que para nosotros los cristianos nuestro parámetro es la Biblia siempre, que es el libro, nuestro libro guía, y en ocasiones no dice que tenemos que corregir con vara. Corrección con vara, pero de ahí al maltrato, y en los últimos años hemos visto que esa línea se va achicando al punto que en estado de los Estados Unidos, nosotros tenemos siempre como referencia que mencionar los Estados Unidos, hay estados donde los padres por cualquier tipo de denuncia de un niño, se le quita la potestad de tener a sus hijos, al punto que sabemos que en estados como el de California, si el niño dice a los 5 años que quiere ser niña y que quiere ser lo que él quiera hacer, bueno, pues el papá no puede meterse si lo hizo la comunicación en la escuela, por ejemplo, el papá no puede meterse, la misma escuela tiene potestad de garantizarle a ese niño que se sienta como él quiere ser, si quiere ser un dinosaurio, qué sé yo. Entonces, yo creo que el problema está en los excesos. Ni podemos ser padres débiles porque sabemos que padres débiles crían hijos débiles y crean hombres parásitos para nuestra sociedad, lamentablemente, aunque el término suene duro. Pero también vemos el extremo que ahora con la difusión y la situación que tenemos a través de las redes sociales, vemos cómo se ve mucho maltrato, se denuncia, se publica, y eso también desgarra. No sé si ustedes se dieron cuenta que el año pasado, de una situación que ocurrió en Estados Unidos, que el papá mató literalmente al niño porque lo sometía a un exceso de ejercicio físico que el niño no toleró, y el niño tuvo traumas, daños musculares, y el niño falleció, un niño de 6 años, porque el niño vivía con la mamá, el papá decía que el niño estaba en sobrepeso y qué sé yo. Entonces, si tú lo ves de la perspectiva del papá, él no lo estaba maltratando, ¿verdad? Él lo estaba corrigiendo o educando. Ayudando. Sin embargo, obviamente hay un gran maltrato, porque imagínese usted, se mete a un niño 1 hora y media, una caminadora a alta velocidad, se publicaron videos, una cosa tremendamente trágica y para uno abrumadora, porque de verdad que... Pero usted sabe, doctora, que a veces parece fácil entender que en este caso muy vinculado al acto físico, un exceso de ejercicio, pues el hombre está loco. Ahora, ¿y qué pasa cuando eso no es en el ámbito físico, sino en el aspecto conductual y emocional? ¿Verdad? Yo tengo una concepción de lo que es ser persona, de lo que es ser educado, de lo que es ser productivo. Y yo quiero imponerle ese patrón, porque probablemente estábamos hablando de un hombre
que estaba fitness. O sea, tenía buena condición Ya física no y quería que su bajo hijo ninguna- compartiera su condición. Exacto. Ahora, y en el ámbito social, en el ámbito conductual, yo asumo que lo correcto es hacer esto. Y yo quiero imponérselo a mi hijo porque es que él debería ser así. Y a veces olvidamos de que no es un hombre o una mujer en miniatura. Es un niño. Exacto. Yo siempre, como madre, trato de autoaplicarme ese concepto porque uno quisiera porque uno tiene la percepción de que los hijos tienen que ser igual o mejor que uno. Sin embargo, los hijos son individuos que forman un carácter y que tienen un temperamento y que ellos no necesariamente van a ser como soy yo. Yo, me gusta la lectura, soy aplicada, pero mi hijo tiene una inteligencia, vamos a decir, deportiva y artística. Es lo que le gusta el dibujo, le gusta los deportes, muy bueno en todos los deportes. Sin embargo, yo no puedo esperar que el niño, ni presionar al niño al punto que sea o que quiera, o esperando que el niño lea para que sea autodidacta o que se aprenda una exposición de 5 páginas, porque el niño, primero porque no es su interés y tal vez sin mucho conocimiento lo digo, no tiene capacidades, tal vez como yo la tuve en mi niñez, para aprenderme 5 páginas de un texto y decirlo. Y como eso, otras actitudes, por ejemplo, en el comportamiento, en la organización, cuando en la yo tenía casa, tu en la edad, disciplina. cuando yo tenía tu edad, claro, cuando yo, tú sabes. Yo a tu edad tal cosa. Cuando Yo a mi tu mamá edad tenía 14 años, mi mamá era la encargada prácticamente del hogar. Sin embargo, yo a los 14 años estaba estudiando, sí tuve disciplina, tenía que hacer algunos quehaceres en el hogar, pero no tuve ese sometimiento porque los tiempos cambian. Como los tiempos cambian, las educaciones deben irse adaptando sin uno perder el sentido básico de las cosas, que como siempre digo, deben ir apegados a nuestros principios. Y lo bueno. Tenemos una llamadita, doctora. Vamos a ver qué nos tiene. Sí, cuando la palabra dice que de corregir, habla de corregirle al niño con vara. No se puede tomar de una manera literal, porque sabemos que la Biblia tiene varios niveles de interpretación. En este caso sí es literal. En este caso no es simbólico, es vara es vara. Digo la que dice Nicolás Gil. ¿Y qué vara, hermano? Vara. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? En su contexto va a aplicar esa expresión de la mejor manera, porque a lo mejor su niño no necesita que nunca se le dé una pela, porque como lo decimos nosotros naturalmente, ¿verdad? Y no es lo mismo, todos los niños no son iguales. De hecho, hay un autor muy famoso que él tiene un libro muy interesante que es cómo criar a hijos ¿cómo se llama? Cómo criar hijos. Es el director y creador de Enfoque a la Familia, de temperamento firme. O sea, esos niños que son esos niños, o sea, esos niños, como dice el pastor, de unción, que son niños diferentes a otros niños que, por ejemplo, yo tengo 2 y el varón ese es fuerte, de temperamento fuerte. Sin embargo, la niña es más ligera, no es que no tenga su carácter. Sin embargo, cuando a la niña, yo solamente con subirle un poquito la voz, ya está en atención. El varón no, el varón es más relajado, eso no le importa nada, qué sé yo. Con él tengo que ser un poquito más firme y a veces tengo que sacar. ¿Entiendes? Yo no quisiera nunca tener que usarlo porque, ¿verdad? Yo soy una mamá moderna, las tendencias de las crianzas positivas que también a veces se llevan al extremo, nos llevan que sí o que con los niños tú nada más te tienes que sentar y hablar. A veces tenemos que utilizar otros A veces Bueno, no hemos ido lejos, doctora, porque la especialidad suya es neumología. Y yo vine a hablar de vacunas. Y usted vino, vámonos con ese tema ya. Sí, vamos a hablar un poquito de vacunas, teniendo en cuenta que esta semana celebramos la Semana Mundial de la Vacunación. Y hablar de vacunas es tan difícil como hablar de educación infantil, porque para los días, ¿verdad?, que nosotros estamos tratando, la vacunación se ha hecho bastante, se ha visto, ¿verdad?, sumergida en muchos dimes y diretes. Y quiero iniciar el espacio de hablar de vacuna preguntándole a ustedes, mis hermanos, antes de la vacuna del COVID que todos recibimos, o casi todos, ¿cuál fue la última vacuna que ustedes recibieron? Yo no recuerdo, doctor.
Ahora, del COVID sí le puedo decir que tengo yo, de hecho, no me vacuné contra el COVID. Ay, Dios mío, lo dijo públicamente. Del COVID sí le puedo decir que tengo las 4 dosis. Eso sí. Ay, Dios mío, él se puso más de la cuenta. 4 dosis. ¿Te pusiste la última, la actualizada? La última. Cada vez que el gobierno anunciaba una dosis, yo iba, era el primero y decía... Este hombre muy organizado. Bueno, realmente la vacunación... ¿Trae consecuencias eso, doctora? No. Lo que pasa es el problema, por ejemplo, con la vacuna del COVID, es que después de que recibimos la primera vacuna, la primera configuración de la vacuna, no hemos recibido una vacuna actualizada. Porque tú sabes que hemos tenido muchas mutaciones a partir de la primera cepa, que fueron las cepas estudiadas y para la cual se diseñó la vacuna, al mismo tiempo de que fueron las cepas más mortales, las primeras, por ser las primeras. No hemos recibido una vacuna actualizada. Entonces, es importante saber qué vacuna te pusiste como cuarta dosis. Entonces, dijimos que del 24 al 30 de abril de cada año, en las Américas celebramos la Semana Mundial de la Vacunación. Y en países como el nuestro tenemos muy buena tasa de vacunación, por ejemplo, infantil. Sin embargo, en los adultos y adultos mayores, que son una gran parte de la población, tenemos un problema, un déficit, porque la población generalmente no acude a recibir vacuna ni a actualizar sus vacunas. El esquema de vacunación no se termina a los 4 años, como tenemos conocido. A los 4 años es la última dosis de una de las vacunas importantes de la niñez y la gente cree que ya cumplió con eso. En el caso de nosotras las mujeres, recibimos algunas más, porque durante el embarazo se nos administran dosis de refuerzo de ciertas vacunas, pero los hombres se nos quedan atrás por mucho en cuanto a vacunación. Y qué decir de los adultos mayores, que son una población bien vulnerable del sistema de salud y de la sociedad, y entonces se nos quedan sin vacunación y vemos como muchas enfermedades prevenibles que pueden complicarse en esta etapa, entonces no puede llevar a la muerte. En América Latina tenemos aproximadamente 26 tipos de vacunas en nuestro país, sobre todo 26 vacunas disponibles para la prevención de enfermedades que son mortales. Sabemos que la vacunación se ha presentado como una efectiva forma de evitar la mortalidad. Si nosotros no hubiéramos tenido vacuna en un momento como donde apareció el virus del polio, imagínese usted, la mitad de la población tal vez no estuviera viva o estuviéramos incapacitados. Sabemos que todavía tenemos evidencia de personas que fueron afectadas por la poliomielitis, pero ya eso no se ve, que es básicamente una enfermedad erradicada. El sarampión también tuvo un buen tiempo de erradicación, aunque en los últimos años hemos tenido la aparición de algunos brotes momentáneos. En Estados Unidos recientemente se reportó un brote y en nuestro país tuvimos un brote de varicela. Pero lo importante de todo esto es que las vacunas previenen enfermedades mortales, que salvan vidas, que podemos acceder fácilmente a ella, que la tenemos disponible en nuestro medio, que siempre, si usted tiene alguna duda, consulte con su médico de cabecera para que les recomiende, sobre todo si usted tiene niños y adultos mayores en su ambiente. Es importante hablar con su médico de cabecera sobre prevención. Sabemos que cada vez más, los pacientes, tenemos más pacientes con enfermedades crónicas, con cáncer, con falla cardíaca, enfermedades que antes eran difícilmente vistas, hoy son muy comunes y esos pacientes son nuestro primer punto a trabajar en la prevención de enfermedades infectocontagiosas que son muy fácilmente prevenibles por la vacuna. Ya no nos queda mucho tiempo, pero sabemos que tenemos un problema con la vacuna, porque mucha gente, por desinformación, teorías conspirativas, edúquese. La educación, las preguntas, investigación, qué tipo de vacuna es. Hay vacunas de todo tipo hoy en día. Las vacunas, para mí particularmente, vacunas de virus o bacterias vivas atenuadas, tienen muy buen éxito en la prevención de enfermedades y no representan un riesgo como algunas otras que se han estudiado más a profundidad, que pueden modificar el ARN, que son vacunas más bien y que tienen sus cositas.
hay algunas cositas a partir de ahí. Entonces, dejarlo con el tema de la vacuna. Esta semana, tenga en su mente que si usted va al médico o tiene un médico de cabecera, preocúpese por preguntarle cuáles vacunas usted como adulto o adulto mayor debería ponerse. Yo soy de los que cree que uno de los mayores problemas con el tema, y muy particular, el tema que más genera situación fueron las recientes vacunas, Sí, el claro. COVID. Y creo que es el caso de muchos, fue el mío. Sí. Mi problema fue la premura con la que se desarrolló esa vacuna. Hay mucha gente. La mayoría de las vacunas se llevan 10, 20, 30 años en experimentos, en pruebas, primero con ratas, después con esto. Entonces, 20 años después, ok, ahora vamos con humanos. Y entonces, de repente, una vacuna que se generó en tres meses, yo dije, yo no quiero ser parte de un experimento, y si voy a ser parte de ese experimento, entonces yo seré del grupo de control. ¿Qué pasó con aquellos que no se la pusieron? Sí, la verdad es que eso generó mucha desconfianza en la población. Sí sabemos de verdad, mire, yo soy médico y tengo acceso a la ciencia y todo eso, pero igual soy humana y también tengo mis cuestiones en relación a eso. Sabemos que el estudio y la biogenética y el diseño de vacunas, oye, hemos dado pasos gigantes porque ya tenemos un genoma humano. O sea, ya nosotros sabemos dónde podemos hacer tal cosa, qué se puede hacer, porque toda esa información está codificada. Sin embargo, el hecho de que hayamos tenido esta premura no podemos negar que sí, que dañó mucho y afectó mucho, porque ahora la gente no se quiere vacunar de nada, no es solamente del COVID, amado, es de nada. Cuando tengo que explicarle a los pacientes sobre la vacuna de la influenza, sobre la vacuna para la neumonía, tengo que decirle, mira, esa es una vacuna vieja, ya está diseñada, tiene más de 20 años, y explicarle esas cosas, porque sí, o sea, uno ve la diferencia en el paciente, por ejemplo, un paciente asmático, un paciente anciano con insuficiencia cardíaca, que se vacuna contra la gripe y la neumonía, y uno ve la evolución a lo largo de los años. Porque ese es el paciente que todos los años, cuando entra la temporada de frío, me hace una neumonía grave, decae su función respiratoria, decae su función cardíaca, dura 3 meses en cama y muchos fallecen, es la verdad. Doctora, pero seguiremos hablando en otra ocasión. Me queda parte de tema pendiente. Gracias por darnos parte de su tiempo y involucrarse en el tema nuestro. Si la gente se quiere comunicar con usted antes de despedirnos, ¿cómo lo hace? Como no, 809-977-2817. Ahí escriben un mensajito por WhatsApp y le va a salir toda la información sobre la consulta, dónde pueden ir, con quién pueden llamar, a dónde van a asistir, y estaremos por ahí para responderle. Muchísimas gracias.